Año con año se propone dejar unos días para la reflexión espiritual sobre temas de actualidad. Sabemos que este es un tema de súper actualidad porque muy reciente, que tiene perspectivas muy amplias y como todas las cosas grandes, ¿verdad? Tiene su parte muy hermosa y su parte de dificultad. Y qué importante es afrontar desde nuestra vida cristiana, como católicos, afrontar este tema que está a la orden del día, que nos pone en los límites de la verdad, del descubrimiento, de la mentira, de la simulación. O sea, hay un montón de cosas que están en medio de todo esto, pero que seguramente con la iluminación que nos va a hacer el Padre, nos va a ayudar a ubicarnos como cristianos ante esta inteligencia artificial. La parte técnica es otra cosa. Ahorita nos vamos a centrar en lo que eso dice a nuestra vida cristiana y lo que la vida cristiana tiene que decir también a la inteligencia artificial, porque tiene una palabra. Entonces, pues, esta asociación de exalumnas, que son exalumnas y exalumnos de las Hijas de María Auxiliadora, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes. Gracias a los presentes, gracias a quienes nos siguen por las redes, también desde otros países. Esperamos que este momento para todos sea muy válido de encuentro con Dios y con nuestra fe. Muchas gracias. Dejo la palabra a nuestra delegada laica, que es Laura Ávila. Miren, la Asociación Mornense México Norte es el brazo laico de las Hijas de María Auxiliadora, ¿sí? Y ahorita nuestra provincial pues acaba de sufrir la pérdida de su mamá, y por eso no está ahorita con nosotros, pero esperemos que nos pueda acompañar durante estos 4 días que vamos a estar y nos dé un mensaje, porque es relevante. Nosotros es nuestro, así como cada directora de cada una de las comunidades es con quien hacemos mancuerna, entonces también pedimos por la familia de Sococo. Y bueno, agradecerles también en un segundo momento. Ya Sor María Luisa hablaba del tema que nos parece muy relevante. Miren, hace unos años hablaba de la inteligencia, pues el QI, ¿verdad? Tal cual. Y luego se habló de la inteligencia emocional. Cerca de los 90, 2000, por ahí se fue con Gottman, y entonces la inteligencia emocional marcó también una época. Más recientemente, hace un par de años, fui a un diplomado en la UDEM y se hablaba de la inteligencia espiritual. Yo dije, ¿y esto cómo es? Y podemos pensar en todas estas modas, como el mindfulness, o como se llame, como se diga, mindfulness, ya ven qué enterada estoy. Y luego vienen también todas estas herramientas de inteligencia artificial. No sé si les ha pasado a los que usamos estos relojes inteligentes, que de repente te dicen, vas a llegar a tu casa en 15 minutos. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque con el tráfico en Monterrey está la locura. Y yo digo, ¿y quién te dijo a ti que voy a la casa? ¿Sí? Pero es el algoritmo que está funcionando y que entonces te está haciendo tomar decisiones. Y a veces parece que estas chácharas nos escuchan. Y sí hay algo de eso, ¿eh? Una amiga que hace unos años le invitamos, Georgina Rodríguez, y
me estaba diciendo de un libro de una ex del consejo de Facebook, que tenía enlace directamente con Zuckerberg. ¿Y qué le pasaba? Pues se salió de la compañía. Y en este libro, cuando Meta dice no lo puedes publicar, pues se subieron más las ventas. Pero habla de eso, de cómo estamos inmersos y cómo nos están agobiando todos estos algoritmos. Y entonces llegamos a un momento en que, ¿dónde está el centralismo de la persona y nuestro cristianismo? Y por eso, en medio de todo esto, dijimos, ¿qué sacerdote nos puede ayudar a reflexionar sobre la inteligencia artificial, que es ahorita una cuestión que nos agobia, o a lo mejor ni estamos agobiados, lo cual es más preocupante? Y entonces veíamos a María Luisa y yo de invitar al padre David Jasso, que es el provicario de la pastoral aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, y que está reflexionando, y lo invitamos y dijo, justamente también traigo este tema para revisarlo con el clero de aquí de Monterrey. Y entonces dijimos, pues gracias padre, entonces cordialmente invitado, lo cual agradecemos. El padre, dentro de su experiencia, no me quiero entretener mucho porque es amplio su currículum, su semblanza, pero voy a decir 3 cosas, ¿verdad? Primero, él entra al seminario y después sale del seminario y trabaja en la iniciativa privada como gerente del Club de Fútbol Monterrey, pero además después también como activista de diferentes, dando consultoría para lograr certificaciones como empresas socialmente responsables. Después, entonces, primero entra al seminario, se retira, trabajan de esta manera, y luego, pues el Señor no pierde a las buenas personas, ¿verdad? Y se lo vuelve a atrapar. Y vuelve a entrar al seminario, se forma, y ahora está como provicario. Además, con el arzobispo de Monterrey, también está como miembro de un consejo a nivel Latinoamérica para dar consultoría, no consultoría propiamente, pero para guiar a los empresarios en temas de diferentes cuestiones cristianas y sociales. Muchas gracias, padre, por aceptar la invitación. Ya no te quiero quitar más tiempo porque sabemos que el tiempo es oro y hay mucho tema para que nos puedas compartir. Gracias, padre. Agradezco la invitación que me han hecho a las hijas de María Auxiliadora, a la asociación. Estoy muy a gusto aquí en el Instituto Excelsior, así me siento en casa y como un amigo, como ya lo decía María Luisa al principio. Y bueno, con el gran reto de plantear una reflexión sobre la interioridad en el cambio de época, haciéndonos la pregunta de qué es lo que está en juego cuando combinamos el concepto y el tema de inteligencia artificial y por otro lado la espiritualidad cristiana. La primera pregunta que me hice es si es un diálogo posible, y por eso la siguiente pregunta es la que está en la portada: ¿qué está en juego? Y una propuesta de reflexión sobre la vida interior, sobre la espiritualidad en este gran cambio que estamos viviendo en el mundo. No es una reflexión que vayamos a agotar, ¿sí?
Tendremos hoy, mañana y pasado para poder ampliar. Creo que va a pasar fácilmente o rápidamente esto, porque el avance también es significativamente grande, pero trataré de ofrecer algunas preguntas que quizá puedan acompañarnos durante un tiempo al tocar este tema en particular. Ha sido un gran reto y por eso quiero comenzar con una anécdota. Este es el río Choluteca en Honduras, y en 1998, luego de una gran inversión europea y japonesa, lograron hacer el puente Choluteca, un gran puente con gran tecnología, 1998. Pero ¿qué pasó en 1998? Llegó el huracán Mitch, que algunos recordarán afectó pues el sureste mexicano y también Centroamérica y particularmente Honduras. Fue un país devastado por pues la fuerza del huracán. Todos los puentes colapsaron en Honduras, todos, menos uno. ¿Cuál? El Choluteca. Ese se mantuvo firme. Pero pasó algo. Se movió el río. Fue tal el impacto del huracán que cambió el cauce del río, no el puente. Y yo podría dar por terminada aquí la charla para que hagan su reflexión y profundicen en lo que esta imagen, ¿sí?, nos deja. Así está lo que hoy llamamos cambio de época. ¿Sí? Lo que está cambiando es el cauce del río, y los puentes siguen ahí, y habría que preguntarnos si son de utilidad o no ante el cambio tan tremendo que estamos viviendo. Si ustedes ven en esta gráfica, nosotros estamos donde dice transición, ¿sí? Hay un paradigma dominante que ha existido por muchos años, con innovadores y estabilizadores. Los obispos pues fueron profetas en cuanto que en el 2007 hacen esta identificación del cambio de época, y entonces la pregunta de la identidad, la concepción integral del ser humano, la relación con el mundo y con Dios, pues se vuelve tremendamente actual. La pandemia aceleró el cambio de época que ya se estaba viviendo, ¿sí? No es algo que apenas empezó, pero la pandemia acelera el cambio de época de tal manera que muchos adelantos en la tecnología que vendrían después, la pandemia nos obligó a acelerar. El Zoom tenía mucho tiempo de existir, solo que tuvimos que usarlo todos, ¿sí? Los smartphones, los teléfonos ya existían, solo que tuvieron que modificar algunas cosas y acelerar. Por eso luego hoy la sociedad tiene déficit de técnicos en cosas que pues no estábamos preparados para ello, ¿no? Además, por eso no podemos mirar la realidad, discernirla y actuar en ella sin tomar en cuenta el contexto de la pandemia. La pandemia es vital también para entender el desarrollo tan acelerado de la inteligencia artificial. Decía el Papa Francisco que de las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas la pandemia, o se sale mejor o peor, no se sale igual. No somos los mismos del 2020, hay que reconocerlo, y bueno, pues la prueba está en que hemos cambiado, ¿verdad? No es que yo estuviera como el gladiador, pero puedo echar la culpa al COVID, ¿no? Y puede pasarnos a todos como nos pasó, como le pasó a mi abuelita,
que cuando se sabía todas las respuestas, le cambiaron las preguntas. Y eso nos pasó con la pandemia. Entonces, cambio de época, pandemia, que agravó la crisis de la persona y de la cultura que estamos también viviendo, y que los obispos en México en su proyecto global de pastoral identifican como un problema: la crisis antropológico-cultural, una crisis de la persona, de las comunidades, una crisis de la familia, y cultural no en el sentido del entretenimiento o del arte, sino del cultivo, es decir, del desarrollo. Se nos olvidó desarrollarnos, se nos olvidó crecer, se nos olvidó madurar y cuidarnos entre nosotros. Crisis de cultivo. Por eso los problemas comenzaron cuando las cebras de rayas blancas comenzaron a odiar a las de rayas negras. Y eso es llamado polarización, ¿no? ¿Sí? Eso es fruto también de este cambio de época, de esta pandemia que acelera el cambio, de esta crisis antropológico-cultural, y por eso también una crisis de la dignidad de la persona. Mafalda se encuentra un césped, le he prohibido pisar el césped, y se pregunta, ¿y la dignidad no? Porque parece que los valores también se han ido invirtiendo. ¿Qué pasa cuando hay una turbulencia como esta? Todo se mueve, ¿no? Sí, yo supongo que quienes están conectados y conectadas, y también algunos de los que están aquí, hemos vivido alguna turbulencia, ¿no? ¿Quién ha vivido turbulencias de esas tremendas? Que Dios guarde la hora que dices, ya, solo Dios sabe qué vaya a pasar. Bueno, en una turbulencia como la que estamos viendo, ¿qué es lo que suele decir el capitán? Abróchense los cinturones, mantengan la calma. Alguno rezará Padre Nuestro que estás en el cielo, seguramente, pero sí, cuando uno revisa el diario de la azafata, dice que ante una turbulencia no predecible o que aumente de moderada a severa, la tripulación debe avisar a los pasajeros y a todos que tomen sus posiciones y que se abrochen el cinturón inmediatamente. Pero fíjense la clave: tomar su posición. ¿Qué pasa si en una turbulencia alguien no toma su posición? Se cae, lastima al otro, estorba, ¿sí? Entonces la clave cuando todo se está moviendo es tomar tu posición. ¿Qué es lo que te toca? ¿Sí? Para poder mantenerte seguro, segura. Por eso la pregunta que nos hacemos es esa: ¿qué posición tienes tú ante este tema que hoy nos ocupa y que nos tiene aquí convocados? La inteligencia artificial y en diálogo con la espiritualidad. Eres padre de familia, eres madre de familia, eres religioso, religiosa, eres sacerdote, eres laico, laica, tienes alguna responsabilidad en una organización civil o en la política, tienes una empresa, dependen de ti personas, ¿sí? ¿Qué edad tienes? Es decir, todo tiene que ver para poder definir cuál es mi posición en esta gran turbulencia que estamos viviendo, llamada cambio de época. Y en el cambio de época necesitamos conocimientos, habilidades, actitudes y espiritualidad para preguntarnos qué conocimientos necesitamos adquirir, ¿sí? Que me pasó de largo y que necesito conocer hasta cierto nivel, ¿verdad? No para ser expertos o expertas. ¿Qué actitudes me hacen falta desarrollar? Porque no son las mismas que se necesitaban en los 80s, ni en los 70s, ni en los 90s, ni en los 2000s. ¿Sí? Incluso antes de la pandemia se requerían otras actitudes y ahora se requieren otras. ¿Qué habilidades necesitamos aprender
para que podamos resolver las cosas que están en nuestro entorno, y finalmente, con qué espiritualidad o vida interior vamos a vivir esto, que eso particularmente es lo que hoy nos ocupa. Ya decía Sor María Luisa al principio, no venimos a ver qué es la inteligencia artificial y cómo se usa y vamos a hacer un taller de, a ver, abran, no, ¿verdad? Para empezar, ni experto soy, algo sé, pero no se trata de venir a ver cómo se usa, sino a plantearnos las preguntas que esto nos está provocando. Este cambio de época, esta pandemia que lo aceleró, la crisis de la persona y de la cultura, nos hace pensar en el futuro. Y Yuval Noah Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, escribe en la introducción: en un mundo inundado de información irrelevante, en el debate del futuro de la humanidad, es muy difícil mantener una visión clara, sin duda. Así que no te preocupes. Si no sabes qué onda, así andamos todos, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó realmente con los hechos violentos en tal país? Pues bueno, la prensa dice esto, un amigo del amigo del amigo del amigo que tiene un amigo, que un amigo trabaja con otro amigo en el ejército, me dijo que un amigo del general, o sea, es que lo vi, clarito vi cómo hicieron esto y aquello en mi teléfono o en las noticias. Bueno, ¿y qué pasó? Eso con hechos y datos aparentemente concretos. Ahora vayamos a cuestiones más complejas, como la ideología de género, o las iniciativas de ley, ¿sí? O el sistema político o económico, la especulación financiera. Madre mía, pues en el futuro, tener una visión clara, no es tan sencillo. No la tienen ni los políticos, ni los medios de comunicación, ni los empresarios, ¿sí? Entonces, ahí está el reto. ¿Por qué? Porque nos estamos debatiendo cosas importantes, ¿sí? En un futuro en el cual nos estamos jugando bastante para los próximos 5, 10 o 15 años, ¿sí? Tan es así que si mi sobrino ahorita está estudiando biología en la universidad, muy seguramente cuando termine, ya muchos de los conocimientos no tendrán utilidad práctica ante el avance, ¿sí? Y ve tú a saber, mi sobrina más pequeña de 7 años, de 6, 7 años, cuando le toque decidir qué estudiar, habría que ver si la universidad va a responder o no, y si será la universidad en los términos que todos conocemos ahora, todavía, ¿no? Es decir, esto está emergiendo y pasando, ¿no? Entonces, estos días no venimos a hablar simplemente de tecnología, venimos a hacer un ejercicio espiritual en medio del cambio de época, ¿sí? Vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial empieza a organizar nuestro entorno, nuestras decisiones y hasta nuestros deseos antes de que nosotros los deseemos, ¿verdad? Porque uno abre su celular, como decían hace un momento, y ya sale una oferta de algo que yo había pensado comprar o que incluso ni siquiera sabía que deseaba y ya la deseo, ¿sí? Por eso es peligrosísimo entrar a estas tiendas chinas, porque todo lo que está ahí lo necesito. No sé en qué momento necesito todo lo que venden ahí, ¿sí? Y no se diga adolescentes y jóvenes que entran a estas tiendas en los centros comerciales que dices, no, ni lo dejes entrar, porque solo Dios sabe, porque pues sí. Entonces esa es la pregunta. La pregunta no es técnica hoy, la pregunta es espiritual. ¿Cómo permanecer humanos, conscientes, libres
en un ecosistema tecnológico que sugiere constantemente qué pensar, qué desear y qué elegir, porque todo se te está dando de manera automática y entonces ya no necesitas buscar, porque ya te lo da sin buscar, en base a las preferencias y al algoritmo y a otra serie de datos que están ahí, ¿verdad? No es necesario explicar esto, creo que todos y todas lo estamos padeciendo y viviendo. Entonces estos 3 días serán una pausa, no para huir del mundo, sino para aprender a habitarlo sin perder el sentido. Por eso para mí fue muy retador que no me pidieran una conferencia o una serie de charlas. Me pidieron unos ejercicios espirituales, ¿sí? Entonces tendremos 3 horas, una por día, donde la reflexión espiritual está enmarcada en la Cuaresma, que no hay que olvidar, ¿sí? Si venimos aquí, no es para aprender más, sino para ver cómo esta experiencia que estamos viviendo nos está impactando, afectando y comprometiendo, ¿sí? Cuando escuchamos inteligencia artificial, muchos pensamos en algo como el chat GPT o chat GPT, en robots o herramientas que responden preguntas, pero la inteligencia artificial no es solo eso, ¿sí? No nos estamos preguntando cómo funciona, más bien nos estamos preguntando si nos va a reemplazar. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Quién decide lo que veo? Si puedo confiar en lo que estoy leyendo y si estoy perdiendo mi libertad, porque ahora resulta que me dicen qué ver en Netflix y qué debo ver, ¿sí? Y qué tipo de aplicación debo bajar o descargar. Entonces no es solo algo que usamos la inteligencia artificial, no es solo una aplicación más, es un ecosistema invisible, porque nadie ve la inteligencia artificial, como nadie ve la inteligencia humana, ¿sí? Que estructura el entorno en el que vivimos. Por eso es muy interesante que yo abro mi aplicación de mapas y me dice, ¿otra vez vas a ir al Instituto Excelsior? No. Pero como a esa hora coincidió en días anteriores que yo había venido al Instituto Excelsior, me dice, ¿vas a ir otra vez? Sí. Pero como yo ayer busqué cuánto tiempo hacía de donde vivo para acá, entonces intuye que vengo para acá. Y entonces me hace la vida más fácil, porque entonces le digo que sí. Ya no necesito buscar, ya está ahí, ¿no? Entonces está organizando gran parte de nuestra vida cotidiana, por eso es un ecosistema. Pero vayamos al Vaticano II. Hace muchos años, 60s, ¿sí? Y vayamos a Gaudium et Spes, número 4. Y en el Concilio Vaticano II uno se encuentra con esto. El género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador, pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con quien convive. Tan es así esto que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. ¿Es en serio que esto está escrito en el 58, 60, 60 y tantos?
¡Wow! O sea, porque fue reflexión previa, ¿eh? Sí, el Gaudium et Spes sale en tal fecha, pero esto se estuvo reflexionando. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla de Espíritu Santo y de iglesia!, ¿no? Y seguimos con Gaudium et Spes. En el número 4 también dice: como ocurre en toda crisis de crecimiento, esta transformación trae consigo no leves dificultades. Así, mientras el hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue someterlo a su servicio. ¿Ok? Quiere conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual y con frecuencia se siente más incierto que nunca de sí mismo. Descubre paulatinamente las leyes de la vida social y duda sobre la orientación que a esta se debe dar. Díganme si no nos está describiendo cosas que no logramos controlar y que luego nos empezaron a controlar. Por eso hoy esta transformación tiene un rostro digital. Obviamente, quienes se reunieron en el Vaticano II no pensaban en el mundo digital, salvo uno que otro por ahí, muy avanzado, ¿sí? Pero hoy por hoy podemos usar este texto como una ruta para entender las transformaciones que ahora estamos viviendo. La inteligencia artificial no actúa en un solo ámbito, sino transversalmente, en la salud, en las finanzas, en el consumo, en la política, en la opinión pública, en la seguridad, en la educación, en la movilidad. Por eso tenemos máquinas reactivas que responden a estímulos específicos. Yo digo A y me dice B, y luego yo digo B' y me dice C, y ahí estamos, ¿no? O almacena información temporal y entonces el automóvil te da información que almacenó, ¿sí?, cuando pudo conectarse. O interpretan emociones y deseos. Entonces yo abro Mercado Libre o Amazon y parece que sabe que necesito algo nuevo, ¿sí? Y encima, si es Temu, me ofrece 4 ofertas. Es impresionante cómo sabía que no tengo dinero. Y otros con autoconciencia que entienden su propia existencia, y ahí es donde también la cosa se complica. Eso es precisamente lo que convierte a la inteligencia artificial en un entorno estructural. Por eso hay aplicaciones de la inteligencia generativa. Genera, crea imágenes, crea música, crea texto, crea videojuego, crea diseños, animación, ¿sí?, y da o crea soluciones científicas. Ahí entra, por ejemplo, el ChatGPT, que va generando, va generando cosas que nosotros también le vamos pidiendo. Entonces, no necesitamos una clase técnica, pero sí esta mínima clarificación, porque hay muchos que creen que la inteligencia artificial es solo el ChatGPT, y no, o que la inteligencia artificial son los robots, y no solo eso, o que la inteligencia artificial es algo futurista, no, ¿sí? Basta dejar esta idea clara. La inteligencia artificial no es solo una herramienta que usas, es un sistema que empieza a influir en tus decisiones. Sin darnos cuenta, decide noticias, decide música, decide qué compramos, qué ruta tomamos y qué publicaciones aparecen en nuestro teléfono. Aclaro, no lo hace con mala intención, no es mala. Sí, es decir, tampoco es que crean que hay una conspiración, no es mala. Lo hace porque está diseñada para eso. Está diseñada para optimizar, para hacer la vida más fácil, para sugerir y para anticiparse. ¿Ok? Sí, es decir, no solo responde cuando le preguntamos,
empieza a influir antes de que tomemos la decisión, ¿no? Antes nosotros buscábamos información, lo seguimos haciendo, pero hoy la información nos encuentra, ¿sí? Ciertas generaciones usamos inteligencia artificial o usan ChatGPT como si fuera Google, pero no es para eso, ¿sí? El Google es un buscador como Yahoo y como otros, pero como también pertenecemos a otra generación, pues lo usamos para consulta. Pero las nuevas generaciones lo están usando precisamente para lo que es, para generar, ¿sí? Y para optimizar y para otras muchas cosas que todavía no sabemos. Hoy la información, como les digo, nos encuentra. Antes elegíamos, hoy muchas veces se nos sugiere que elegir. Antes decidíamos, hoy nuestras decisiones están medidas por sistemas que no vemos. Entonces, tienes cierta edad, te da ciertos productos. Investigas sobre algo y en otro lado te lo sugiere, ¿sí? Tengas o no tengas luego la necesidad o la edad, ¿sí? Entonces, todo está, digámoslo, conectado. La inteligencia artificial no es simplemente una herramienta externa, repito, es importante esta idea, por eso la insisto, es un entorno, es algo que nos envuelve, empieza a formar nuestros gustos, nuestros hábitos, incluso nuestras opiniones. Tan es así que si yo empiezo a ver té de matcha, nieve de matcha, buñuelos de matcha, me empieza a gustar el matcha y no sé ni qué es. Esa cosa verde, ¿verdad? Bueno, y entonces hice un viaje a Asia y veía nieve de matcha. Es lo que siempre me ha dicho mi celular. Y la probé, claro, sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo probándolas y yo ni en mi vida, ¿no? Pero es así. Vayamos al Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Él señaló que no vivimos aislados de la cultura. Ella modela nuestras categorías, dice el Papa. La humanidad vive en este momento un giro histórico, cambio de época, que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Este cambio de época, ahora sí le llama así, se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico. Fíjense los cuatro cosas que dicen: cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos. Así estamos. En las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. Gran actualidad también esta palabra del Papa, ¿no? Y no podemos dejar de citar la palabra de Dios, Romanos 12:2. Y no se amolden, no se acomoden a este mundo, dice Pablo. Al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Sí, viven en el mundo, pero no se acomoden al mundo. Transfórmense, renueven su mente. Parece que está diciendo conviértanse, cambien su mentalidad, cambien su actitud. La carta de Ogneto, esta que es del primeros siglos de la iglesia, cuando describe a los cristianos, los describe como personas normales, que se visten igual que cualquiera, que andan aquí y allá, pero hay algo que los distingue. Dice, hay algo. Ese algo es eso, de no amoldarse, de no acomodarse, sino más bien discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo perfecto. Sobre esto vamos a estar insistiendo, para discernir en el entorno que estamos viviendo.
Por eso la pregunta podría ser, ¿quién está renovando mi mente? Porque pide Pablo, renuévense. ¿Sí? Y es lo que ocurre cada vez que Netflix nos recomienda, o Google que prioriza los resultados, o Instagram que nos muestra contenido, o Amazon que sugiere compras. Por eso la pregunta importante no es cómo funciona, sino qué está haciendo con nosotros, qué está haciendo con nuestra forma de pensar, de decidir, de desear, de relacionarnos. Si miramos con mucha honestidad, esto ya está tocando cosas muy concretas. Está tocando a los hijos, porque hay muchos que se preguntan, ¿quién está formando la conciencia de mis hijos? Porque pues yo alcanzo a ver un poquito que está viendo, pero eso es tan bombardeante que no me distraigo y ya está en otra cosa. Y si los hijos se van a la cama con ellos, con el celular o con la tablet, ¿sí?, por más control parental que haya, a veces es imposible controlar. Está tocando también la iglesia, ¿sí? Habla del ambiente digital como un nuevo continente. El sínodo de la sinodalidad ha hablado del continente digital, ¿sí? Está tocando nuestro trabajo, porque muchos se preguntan si serán reemplazados o si su profesión perderá valor. Fíjense cómo la revolución industrial, y esto es una reflexión que he traído hace tiempo, la revolución industrial quitó a obreros, y esta va a otro nivel de trabajos, ¿sí?, no tan manuales, ¿sí?, ni técnicos, sino de otro nivel, ¿no? Está tocando nuestra relación con la verdad, porque ya no sabemos si lo que vemos es real, manipulado o generado. Han visto todas estas imágenes de grandes políticos, de grandes artistas, de tanta gente, ¿no? E incluso de nosotros mismos, porque también si nos tomamos una fotografía y le pedimos que la altera, ¿no? Sí. Está tocando nuestra paz interior, porque vivimos más estimulados, más acelerados, más ansiosos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa de que volteamos a ver el celular? ¿Sí? ¿Cada 3 minutos? ¿Cada 2 minutos? ¿Cuál es la estadística? Está tocando también nuestra identidad, porque cada vez más personas miden su valor por la aprobación digital, por los likes, por las visualizaciones, por si fulanito me dijo que qué padre foto, por si me contestó, pongo una encuesta y nadie la contesta, entonces siento que no valgo, que no sirvo, que nadie me pela, ¿sí? Está tocando nuestra capacidad de atención, porque cada vez nos cuesta más concentrarnos, ¿sí? Ya no aguantamos una película completa, preferimos episodios, y como tenemos la posibilidad de detener y volver, y luego volvemos a donde exactamente nos quedamos, es una chulada, ¿sí? Los más chiquititos, 6, 7, 8 años, ya no ven películas. No está en su ecosistema la película de 2 horas, de hora y media, ¿sí? Están los cortos, y cortos de segundos, y van pasando y pasando. Está tocando por eso nuestra capacidad de atención, en eso me detendré más adelante. Está tocando nuestra ética, por supuesto, porque no todo lo que se puede hacer tecnológicamente se debe hacer, pero va muy lenta la reflexión ética y moral. Yo traigo aquí un libro que encontré de Editorial San Pablo y de la Universidad de Comillas, Bioética de la Inteligencia Artificial, por ejemplo, ¿no? Reflexiones muy tempranas sobre lo que tiene que ver con la bioética. Este libro es del 2024 y
posiblemente muchos de los postulados ya sean obsoletos, ¿sí? Porque esto cambia constantemente y está tocando algo más profundo, nuestra libertad interior y nuestra identidad, ¿sí? Pero si la inteligencia artificial es ese ecosistema que forma nuestra libertad, entonces no está tocando solo nuestras decisiones individuales, está tocando dimensiones completas de nuestra experiencia humana, ¿sí? Pero que quede claro, no estoy haciendo un juicio de valor, ¿ok? Estoy señalando el fenómeno. No he dicho si está bien o está mal, y no es el objetivo de la charla. Tampoco el objetivo es que se vayan abrumados y abrumadas, ¿sí? Sino mirar lo que pasa para a partir de ahí ver cómo habría o podría ser nuestra actitud. Está tocando también nuestra vida comunitaria, porque ya no compartimos un mismo horizonte informativo, vivimos segmentados, entonces es muy difícil luego la convivencia. Hay adolescentes que no quieren salir. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Estoy mejor en casa porque ahí estoy conectado. Y si salgo, sigo conectado. Y si vamos a un restaurante, sigo conectado. Entonces la dimensión comunitaria está siendo también tocada. Está tocando nuestra relación con la verdad religiosa, porque la autoridad ya no se percibe como magisterial o científica. Está tocando también la dimensión de poder, porque quien controla los datos puede orientar a gran escala el comportamiento de los demás. Por eso hay regímenes totalitarios que cortan internet para que no haya acceso a la información, y eso es parte también del ejercicio del poder. Está tocando nuestra experiencia del tiempo. De la noche a la mañana andamos acelerados y ya no podemos pasar tiempo en silencio, ni leyendo, ni contemplando la naturaleza. Todo lo queremos también de modo inmediato. Si se tarda 3 segundos en responderme, qué lento internet. ¿Sí? Es que es así, ¿no? Y la vida espiritual necesita tiempo, proceso, maduración, ¿sí? Lo natural necesita también ese espacio. Por eso dice el Evangelio que se cae la semilla y uno no sabe ni cómo, ni para dónde, pero de repente, ¿sí? Está tocando nuestra relación con el sufrimiento, con el dolor, porque imaginamos que todo puede eliminarse y quitarse, así como darle al celular. Está tocando nuestra expectativa última, también la salvación, nuestro deseo de trascender, nos hace muy concretos, inmanentes, tangibles, todo lo que. Entonces eso también nos está afectando, ¿no? Por eso aquí entra el tema espiritual, porque aquí no estamos ante una simple cuestión tecnológica, todos tenemos espiritualidad. Espiritualidad es aquello que organiza nuestra vida desde lo que consideramos último, y por eso espiritualidad es experiencia de Dios, es seguimiento de Jesús, y está siendo tocado también esta experiencia. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Deus Caritas Est, de Benedicto XVI. Quizá el encuentro con Dios no se esté gestando, ¿sí? Aunque hay muchas aplicaciones que me puedan sugerir el evangelio diario, la reflexión, la homilía, la meditación, pero es que requieres el encuentro persona a persona, ¿sí?
Entonces, espiritualidad, y con esto voy concluyendo para dejar pie para mañana. Espiritualidad sería la forma peculiar con la que un grupo de creyentes, a partir de una experiencia de encuentro con la persona de Jesús, se sitúa frente a él. Por tanto, es necesario hacer notar que es una sola la espiritualidad y tiene como centro a Jesús, pero que existen diferentes caminos para llegar a él, formas de espiritualidad o espiritualidades, como es la espiritualidad salesiana. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos solo de rezar, ¿sí? Hablamos de otra cosa. La espiritualidad no es un conjunto de creencias, ¿sí?, más o menos articuladas, aunque las creencias son importantes. La espiritualidad tampoco es una serie de ritos, aunque los ritos son bellos y sanadores. La espiritualidad no es un sistema de normas morales, aunque los principios morales nos ayudan también para tener el horizonte ético, sino que la espiritualidad es la vida con espíritu, la vida que respira, la vida alentada y empujada por el soplo, la brisa, el huracán, ¿sí? La espiritualidad es vivir en el espíritu que habita en todos los seres, en el espíritu que acompaña, que consuela, que libera, que da anchura, que nos hace prójimos, compasivos, que nos hace capaces de paz, de armonía. La espiritualidad cristiana, en pocas palabras, es dejar que Jesucristo se configure nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestro modo de estar en el mundo bajo la acción del Espíritu y en relación con el Padre. Dejar que Jesucristo configure nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestro modo de estar en el mundo bajo la acción del Espíritu y en relación con el Padre. Por eso, la pregunta de estos días no es tecnológica. La pregunta es profundamente cristiana. ¿Desde qué centro estoy viviendo? ¿Sí? Porque estamos ante el encuentro de dos lógicas distintas. El riesgo no es usar la inteligencia artificial. El riesgo es reducir la espiritualidad a algo optimizable, rápido, eficiente, productivo, de rendimiento. La inteligencia artificial funciona con datos, con cálculo, con conexión, procesa información, aprende patrones, puede simular, pero no tiene experiencia. La inteligencia artificial no conoce el amor, no conoce el dolor, no conoce la angustia ni la esperanza. Sin experiencia no hay interioridad. La vida espiritual, en cambio, no funciona por cálculo, sino por sentido. No por predicción, sino por libertad. Y no por optimizar las cosas, sino por gracia. Así que veremos mañana y pasado cómo es que se da este diálogo entre espiritualidad e inteligencia artificial en el contexto de la cuaresma que estamos viviendo. Una cuaresma que no nos pide desconectarnos del mundo, sino de aprender a escucharlo desde dentro, ¿sí? Y en ese contexto es que hoy nos hemos reunido y mañana, con el favor de Dios, seguiremos así. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al Padre David por este espacio tan profundo de reflexión de una herramienta o herramientas tecnológicas que favorecen al encuentro. Y pues gracias, Padre, y gracias también a las que han estado aquí de manera atenta y también a los que nos acompañan de manera online, que seguramente han estado disfrutando de todo lo que acabamos de compartir. Sí, entonces vamos a concluir, si gustan, con un Ave María. Y decimos juntos: Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, ruega. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que lleguen con bien a sus casas, que descansen. Bonita noche.